el manómetro que se muestra en la figura contiene aceite, nos da la densidad del aceite, agua y mercurio. Determine A, la presión absoluta en el fondo del mercurio del tubo en U, es decir, la presión en este punto. Para hallar la presión en este punto necesitamos la presión atmosférica del agua, del mercurio y del aire. Aquí ya lo puse, la presión del agua, del mercurio y de la atmósfera, ¿no? La presión de la atmósfera ya es un dato conocido, el cual va a ser igual a 101,3 kilopascales. La presión atmosférica del mercurio, el cual va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. La presión del agua, la cual va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por su altura. Ahora bien, ¿cuál es la densidad del agua? La densidad del agua va a ser 1000. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en kilómetros por metros cúbicos. Entonces la gravedad va a ser 9,81 y la altura del agua va a ser 9, pero sería 9 por 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces, más la densidad del mercurio, lo cual va a ser igual a la densidad del mercurio, va a ser igual a 13.600 y la gravedad 9,81 y la altura, la cual va a ser igual a 15 centímetros, sería 15 por 10 a la menos 2. Más la presión atmosférica, lo cual ya mencioné que es 101,3 kilopascales. Entonces, estos tres sumados nos va a dar igual a 122,22 kilopascales. ¿Sí? Entonces ya hallamos lo podemos corroborar en la calculadora en todas estas presiones juntas, las cuales ya multiplicadas y sumadas nos van a dar un igual de 7,746. Entonces la presión del gas va a ser igual a 114,48 kilopascales. Ahora bien, para hallar la presión manométrica va a ser igual a la presión del gas menos la presión atmosférica. Ya tenemos la presión del gas, 114,48. Va a ser igual a la presión del gas menos la presión atmosférica, la cual ya la tenemos, va a ser igual a 101,3. Esto va a ser la presión manométrica. 114,48 menos 101,3 nos va a dar un nivel de 13,15 kilopascales. Entonces, ya tenemos la presión manométrica, la presión del gas, y ahí sería todo. Nos vamos al apartado B. ¿Qué presión hay en el tubo abierto 9 centímetros debajo de la superficie libre? Es decir, en este punto, ¿qué presión va a haber? Bueno, ya tenemos agua a una altura de 9 centímetros y la presión atmosférica, del cual ya sabemos la presión. Entonces, aquí, la presión del agua sumada más la presión atmosférica, lo cual ya tenemos. Bien, primero la presión atmosférica. ¿Cuánto dijimos que vale la presión atmosférica? 101,3 kilopascales. Y la presión del agua era 1000 por 9,81 por 10, 9 por 10 a la menos 2. Esto lo podríamos expresar así, 10 por 9,81 por 9. Porque este 10 a la menos 2 lo que hace es eliminar estos dos ceros, entonces sería 9,81 por 9 por 10. Sacando esto en la calculadora, sería igual a 90 por 9,81. Lo cual nos da 882,9 pascales. Transformando esto a kilopascales, nos va a salir simplemente moviendo la coma, sería 0,883 kilopascales. Entonces, como ya tenemos la misma unidad de kilopascales, la suma de presiones nos va a dar igual a ver, 101,3 más 0,883, 102,18 kilopascales. Esta va a ser la presión en este determinado punto que nos está pidiendo. Ahora vamos con la C. ¿Qué presión absoluta tiene el gas y qué presión manométrica tiene el gas? Para hallar esto debemos de tener en cuenta que esta misma presión va a ser igual a esta presión. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la presión en este punto que le vamos a llamar presión A, en el punto A, va a ser igual a la presión en el punto B. La presión en el punto B ya la tenemos. ¿Cuánto dijimos que era? 122,22 kilopascales. Bien. Esto va a ser igual a la presión en el punto A. ¿Cuánta es la presión en el punto A? Bueno, tenemos que hallar la presión tanto del aceite, la presión del agua, la presión del mercurio y la presión del gas. Bien, ¿podríamos obtener cuánto vale la presión del aceite? Sí, porque tenemos su densidad. La densidad nos dice que es 850 por la gravedad, sería 9,81 por su altura, lo cual va a ser 7 por 10 a la menos 2, que lo voy a poner en este ladito. Bien, más la presión del agua. ¿Cuánto va a ser, dice la densidad del agua? 1000 por 9,81 por la altura, la cual va a ser 5 por 10 a la menos 2. Más la presión de la presión del mercurio, la cual va a ser igual a la densidad del mercurio, la cual va a ser igual a 13.600 por 9,81 por la altura, la cual va a ser 5 por 10 a la menos 2. Listo, nos está faltando más la presión del gas.